Bueno, buenos días, mi nombre es Alberto, como ya lo saben, soy residente de reumatología y el día de hoy vamos a ver lo que corresponde al tema de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos o SAF por sus iniciales. En cuanto a la agenda, vamos a ver la definición de SAF, la epidemiología, fisiopatología, las características clínicas, las pruebas de laboratorio, los criterios diagnósticos de clasificación y el tratamiento. Empezando con la definición y la epidemiología, tenemos que el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, como sabemos, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Entonces, signos y síntomas incluyen en este caso en un acontecimiento clínico que puede ser una trombosis venosa o arterial, como veremos más adelante, o complicaciones del embarazo, incluyendo abortos, incluyendo óbitos, incluyendo preeclampsia y eclampsia, pero que esto se abordará en un tema más adelante. Y por otro lado, para que cumpla todo este síndrome, es la presencia de estos anticuerpos antifosfolípidos. ¿Cuáles son estos anticuerpos que tomen en cuenta esta definición? El anticoagulante lúpico, la anticardiolipina, que puede ser IgG o IgM, y la antibeta 2 glucoproteína 1, que puede ser IgG o IgM. ¿Por qué es importante tener esta relación o este conjunto de un anticuerpo o varios anticuerpos y un escenario clínico? Ya que existen muchos escenarios en donde por diferentes causas estos anticuerpos pueden elevarse, pueden resultar positivos transitoriamente o incluso persistentemente, y no tienen ningún tipo de manifestación clínica, y en este caso pues no tienen síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. En estos escenarios pueden ser por fármacos, pueden ser por infecciones o pueden ser por neoplasias, e incluso en cierto porcentaje de la población sana, como veremos más adelante, se presentan estos anticuerpos. Ya siendo el diagnóstico de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, este se divide en primario y secundario. Primario es cuando es el único diagnóstico, el paciente no tiene otra enfermedad asociada reumática, puede tener diabetes, puede tener hipertensión, pero no tiene lupus, no tiene Sjögren, no tiene artritis reumatoide, etcétera, etcétera. O el tipo secundario es el que sí tiene este tipo de enfermedades. En cuanto a la epidemiología, pues de los que les hablaba previamente es que existen diferentes porcentajes de poblaciones que presentan positividad de estos anticuerpos y que no necesariamente tienen síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Se ha reportado que hasta el 10% de los sujetos sanos presentan anticardiolipina positiva, y esta prevalencia va aumentando con la edad, por lo que el principal objeto de estudio del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, la principal población que nosotros vamos a estudiar o que vamos a tener mayor interés, es en la población joven, un joven de 40 años que tiene un infarto de miocardio sin ningún factor de riesgo cardiovascular, una mujer de 25 años que tiene una trombosis venosa profunda sin ningún factor de riesgo. Pues eso sí vamos a estudiarlos más adelante, como veremos más adelante con qué estudios. Pero pues, por ejemplo, un señor de la tercera edad, 85, 86 años, que tiene un infarto, tiene un EBC, o una señora que es obesa, que tiene una cirugía reciente, que tiene una trombosis venosa profunda, realmente no hay una utilidad de tomar estos anticuerpos, ya que su prevalencia con la edad aumenta y lo más probable es que salgan positivos y que nos generen una duda diagnóstica que no sea necesaria. Y en pacientes con lupus, incluso sin anticuerpos sin síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, se ha reportado que hasta el 10 a 40% presentan estos anticuerpos, y en 20% de los pacientes con artritis reumatoide. Repito esto, no necesariamente en conjunto con un SAF o un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Y tenemos aquí en sujetos sanos esta revisión sistemática que tomó en cuenta varios estudios con diferentes números de pacientes y dio la prevalencia de los diferentes anticuerpos antifosfolípidos, y vemos que dependiendo también de la fuente, del tipo de pacientes que tenían la prevalencia, que puede ser desde el 1 hasta el 4%, por ejemplo, de la anticardiolipina, o hasta el 3.8% de mujeres embarazadas del anticoagulante lúpico, y esto en controles normales, o sea, estos pacientes no tenían manifestaciones clínicas. Y
que lo que comentaba previamente, el porcentaje de pacientes que presentan positividad aumenta progresivamente con la edad. Por ejemplo, esta edad media de 80 años, el 50%, o sea, la mitad de los pacientes, uno de cada dos, presentaba anticardiolipina positiva. Entonces, por eso que hay que interpretar estos estudios en el contexto clínico del paciente, si tiene o no tiene manifestación, su edad y demás datos demográficos. Entonces, ¿qué significancia clínica tiene realmente el que tengan anticuerpos antifosfolípidos los pacientes? Si yo me tomo ahorita unos anticuerpos antifosfolípidos, yo que en teoría soy sano, y me salen positivos, ¿qué me tengo que decir a mí mismo? O si un amigo me habla y, oye, es que me hice estos estudios nomás porque sí, porque venían en el kit COVID, y pues me salieron positivos. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué le tenemos que decir? Pues que realmente el riesgo de desarrollar una trombosis es desde el 0, o sea, un paciente, hasta el 4% de los pacientes pueden desarrollar un evento trombótico. O sea, son muy pocos, es muy bajo el porcentaje de pacientes que desarrollan un evento trombótico y son asintomáticos, y es por eso que en la mayoría de las recomendaciones nos dicen que únicamente los antifosfolípidos positivos sin ningún evento trombótico los dejemos en paz, y pues podemos vigilarlos, eso sí, pero que no necesitan ningún otro tipo de tratamiento. Y por otro lado, y haciéndolo el otro lado, pacientes que ya tienen un evento trombótico pero que no les estamos tomando antifosfolípidos, este autor, L. Andreoli, realizó una revisión de la literatura para ver qué porcentaje de estos pacientes sí desarrollaban o más bien, que habían desarrollado un evento trombótico, presentaban anticuerpos antifosfolípidos, y veían que el 6% de las pacientes que presentaban morbilidad en el embarazo, que definiremos más adelante, tenían anticuerpos antifosfolípidos, 14% en EBC, y ese porcentaje aumentaba si únicamente se tomaban los pacientes que habían tenido el EBC abajo de los 50 años, el infarto 11% y trombosis venosa profunda 10%. Entonces, si son porcentajes hasta cierto punto importantes que sí tenemos que tomar en cuenta, sobre todo una vez más en pacientes jóvenes, pues no es realmente la principal trombofilia a abordar, como muchas veces se piensa. Incluso pues, otros servicios tienen pacientes con trombosis, dicen no, es que es SAF, y no le investigan otras causas que ya se vieron en clases previas. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? ¿Por qué los anticuerpos antifosfolípidos generan trombosis y otro tipo de manifestaciones? Primero, tenemos que ver cuál es el blanco de estos anticuerpos antifosfolípidos. Y uno pensaría que son anticuerpos antifosfolípidos, pues van contra los fosfolípidos. Y no, realmente su fisiopatología sí tiene que ver con los fosfolípidos, pero es contra la proteína que se une a la fosfatidilcerina, que es la beta 2 glucoproteína 1. Esta es una proteína plasmática que liga fosfolípidos, por eso es que tiene que ver con los antifosfolípidos, se une a la fosfatidilcerina en las membranas de la célula activada o que está apoptóica, y ayuda al aclaramiento de estas células apoptóicas, y por este motivo en condiciones fisiológicas tiene propiedades anticoagulantes. Entonces obviamente si hay un anticuerpo que se une contra esta beta 2 glucoproteína 1 o que la inhibe, pues el fenotipo va a ser protrombótico, aunque pues es un poco más complicado que esto y lo veremos más adelante. Entonces, pero ¿por qué razón? Lo que decíamos previamente, pacientes asintomáticos que tienen antifosfolípidos, solo del 0 al 4% generan trombosis. ¿Por qué el otro 96% no lo genera? Entonces es aquí donde entra la teoría de los dos golpes, en donde pues obviamente el primer golpe es que ya haya esa presencia de anticuerpos antifosfolípidos, y el segundo golpe es que por algún estímulo externo de alguna otra causa, inflamatoria, infecciosa, etc., estos anticuerpos se unen a su beta-glucoproteína, activen el complemento y eso lleve a una cascada proinflamatoria que lleve a coagulación. ¿Cómo es esto? Pues estos anticuerpos antifosfolípidos, una vez activada con la beta-glucoproteína, van a unirse al complemento y lo van a activar, principalmente el C5A. De hecho, esta parte es importante, ya que hay parte del tratamiento en que se empieza a investigar, sobre todo para otro tipo de SAF ya refractario o SAF catastrófico, es el anticuerpo contra C5A, porque es una de las principales jugadores en esta fisiopatología. Los antifosfolípidos activan C5A. ¿Qué es C5A? Pues empieza una cascada inflamatoria, recluta células inflamatorias
y esa inflamación genera un fenotipo protrombótico. ¿Por qué motivo? Porque genera varios efectos. Por ejemplo, altera la función de la sintasa de óxido nítrico endotelial, que sabemos que lo normal es que haya vasodilatación. Pues si hay alteración, pues va a haber vasoconstricción, lo que va a generar pues mayor agregación de plaquetas y mayores trombos. Además, induce la expresión y activación del factor tisular, el cual también es importante en la cascada coagulatoria. Y también rompe el escudo anticoagulante de la anexina 5, la cual normalmente, como lo comenta aquí la diapositiva, pues genera un escudo anticoagulante, evita que se agreguen las plaquetas y que haya activación de los factores de coagulación, y los anticuerpos antifosfolípidos rompen este escudo. Y por último, disminuye la expresión de STAT5. Este último mecanismo es principalmente importante en la fisiopatología del SAF obstétrico, más que el SAF trombótico, que es el que estamos viendo el día de hoy, pero aún así se menciona en la patogenia que disminuye la expresión de este STAT5. Entonces aquí lo tenemos en un diagrama en donde pues el antifosfolípido, al unirse a la beta-2 glucoproteína que liga fosfolípidos, pues activa C5A, lo que genera reclutamiento de células inflamatorias, también de plaquetas, y por otro lado también disminuye la sintasa de óxido nítrico, lo que genera vasoconstricción, disminuye la expresión de STAT5, que tiene más que ver con lo de la prolactina y de la función placentaria, así que es lo que es más para obstétrico, y también disminuye el escudo de la anexina 5. Pasando a las manifestaciones clínicas, pues las más conocidas, las que generan pues mayor importancia en este síndrome, y que de hecho generan su diagnóstico, ya que las no clasificatorias pues no nos pueden dar un diagnóstico, pero sí nos pueden dar una sospecha, pues es la trombosis que puede ser tanto venosa como arterial. Entonces es algo que va a distinguir el SAC de otro tipo de trombofilias, que algunas son exclusivamente o principalmente arteriales o principalmente venosas. En cuanto a la trombosis venosa, se presenta el 39% de los pacientes con SAF, y el principal sitio de trombosis pues es las extremidades, generando una trombosis venosa profunda. Pero lo que lo va a diferenciar, o lo que nos va a sugerir que tenemos un paciente con SAF, es que es un paciente joven y que tiene una localización inusual. Una trombosis venosa profunda en una paciente, por ejemplo, recién embarazada, pues lo más probable es que sea por el embarazo, recién operada, con obesidad, todos otros factores de riesgo, incluso si es joven, pueden sugerirnos otras causas. Pero paciente que no es, que incluso que es joven y que incluso tiene ciertos factores de riesgo, que es obeso, o que tiene una cirugía reciente, pero que tiene una trombosis en localización inusual, una trombosis de la hepática, una trombosis de la vena renal, una trombosis del seno venoso, una trombosis, bueno, una TEP sí es más de factor de riesgo, pero una trombosis de la vena inferior, la cava inferior, pues hay que sospechar de que ahí hay algo más y hay que pues investigarlo. Pero pues realmente la trombosis puede ser en cualquier vena del cuerpo, desde las venas superficiales, venas profundas y venas pues mayores, aunque la trombosis venosa superficial no entra dentro de los criterios de clasificación, como veremos más adelante. En cuanto a lo arterial, el más frecuente es el EBC de tipo isquémico, que se presenta hasta el 20% de los pacientes. Una vez que nos da una trombosis arterial, tiene un riesgo de recurrencia del 19 al 29%, y es por eso esa diferencia que veremos más adelante en el tratamiento, en donde incluso muchas veces nos recomiendan metas más altas de INR o agregar aspirina para disminuir la tasa de recurrencia. Y al igual que la venosa, hay que sospecharlo en pacientes que son jóvenes, sin factores de riesgo, o que se presentan con trombosis en localizaciones no habituales, como trombosis de la arteria braquial, trombosis retiniana, ya digo, el EBC, el infarto, la trombosis mesentérica, pues sí son más de otro tipo de factores de riesgo, pero también nos pueden sospechar si es un paciente sin factores de riesgo o paciente joven. Y en cuanto a la morbilidad del embarazo, que es la otra manifestación clínica que es dentro de los criterios, pues se toma en cuenta la morbilidad, la más importante es posterior a las 10 semanas,
como veremos más adelante, con una sola pérdida en el embarazo o morbidez del embarazo posterior a las 10 semanas es suficiente para hacer un criterio clasificatorio, ya que antes de las 10 semanas lo más normal es que la pérdida sea por defectos embrionarios o por cromosómicos y no realmente por una trombosis placentaria, que es la fisiopatología del SAP obstétrico. Pero aún así sí se toma en cuenta, pero es mayor número, como veremos más adelante. Y también otras manifestaciones en el embarazo es la preeclampsia grave o el síndrome de Hale. Y el más relacionado con estas manifestaciones es el anticoagulante lúpico. Pero por otro lado tenemos manifestaciones que no entran dentro de los criterios de clasificación que veremos más adelante. ¿Y por qué no entran? Porque no son manifestaciones trombóticas, sino son manifestaciones en el embarazo. Aunque sí tienen cierta fisiopatología trombótica, algunos de ellos no tienen realmente ese evento aislado, bien establecido y bien diagnosticado por un estudio de imagen que haya una trombosis. Entonces tenemos que el SAP nos puede dar manifestaciones hematológicas, neurológicas, cardíacas, renales y dermatológicas. En cuanto a las hematológicas, se suele presentar en 16 a 46% de los pacientes trombocitopenia, pero suele ser de leve a moderada. Entonces, igual, en un paciente que tiene trombocitopenia severa, hay que buscarle otra causa, incluso una trombocitopenia microangiopática o algún otro tipo de causas. Normalmente por SAP son trombocitopenias leves a moderadas. Otra manifestación hematológica de importancia es el CUM directo positivo, que se presenta en 10 a 20% de los pacientes y que no necesariamente nos hable de una anemia hemolítica. Puede presentarse en forma aislada o sí se puede presentar como tal una anemia hemolítica secundaria a un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Y esta anemia hemolítica puede ser tanto de origen hemolítico autoinmune, que se observa en el frotis de sangre periférica, esferocitos, que no presenta como tal algún otro dato que nos hable de otro tipo de anemia. Entonces puede presentar esto o puede presentar esquistocitos en frotis de sangre periférico que nos hablen de una anemia hemolítica microangiopática, y lo más común es que se presente en asociación con trombocitopenia, que puede ser en este caso ya grave. En cuanto a las manifestaciones neurológicas, al igual que en el lupus, existe una amplia variedad de manifestaciones neurológicas, y al igual que en esa enfermedad hay que hacer un diagnóstico diferencial muy exhaustivo para poder establecer que realmente existe una relación con el SAF. Todas estas manifestaciones se pueden presentar en el SAF, y aunque algunas pudiera parecer que tienen cierto fenotipo trombótico o causa trombótica, la mayoría de estas no se demuestra una trombosis cuando se asocian a SAF directamente. La más frecuente pues, es, al igual que en el lupus, la disfunción cognitiva, que se presenta en el 19 a 40% de la manifestación clínica, porque en imagen podemos encontrar aún mayores hallazgos o mayor prevalencia. También se puede presentar migraña, convulsiones, un síndrome tipo esclerosis múltiple, que es algo raro, mielitis transversa, amaurosis fugas, manifestaciones psiquiátricas e incluso corea. De hecho, aquí tenemos una paciente dentro de nuestra cartera que aparentemente tuvo corea durante el embarazo. Ahorita de hecho está nuevamente embarazada y no, pues, que yo sepa, no ha tenido nuevamente corea. Y otra manifestación pues bastante importante, o que hay que tomar mucho en cuenta asociado al SAF, son las anormalidades en los estudios de neuroimagen, en donde podemos encontrar hasta el 17 a 45% de los pacientes imágenes hiperintensas en la resonancia magnética en sustancia blanca, lo que nos puede hablar o que nos pueda decir, es que tiene isquemia, o es que es un síndrome parecido a esclerosis múltiple, y no necesariamente. Se ha visto que pacientes que presentan alteraciones en los estudios de neuroimagen pueden tener manifestación que no tiene nada que ver con esta localización, o pueden no tener manifestación, o pueden sí tener manifestación. Entonces no necesariamente una alteración en el estudio de neuroimagen se traduce clínicamente al menos en el SAP, y al revés, no todas las manifestaciones nos van a dar alteraciones en estudios de neuroimagen. En cuanto a las manifestaciones cardíacas, al igual que en el lupus, la prevalencia va a variar dependiendo de si consultamos que es manifestación clínica o es manifestación como hallazgo ecocardiográfico, o incluso si es manifestación hallado en estudios autópticos.
La manifestación cardíaca del SAP es el engrosamiento de las valvas, que puede incluso confundirse o sobreponerse, incluso varias literaturas lo generan como la misma. La endocarditis de Lippmann-Sachs, aunque sí tiene ciertas diferencias. Y al igual que en la endocarditis de Lippmann-Sachs, la válvula más frecuentemente afectada es la mitral. Y no necesariamente, regresándonos un poquito, el hecho de tener endocarditis de Lippmann-Sachs con SAP nos está hablando de lupus. Puede tener un SAP aislado, SAP primario, con engrosamiento de las valvas. En cuanto a las manifestaciones renales, clínicamente, ¿cómo se puede manifestar el SAP? Puede presentar el paciente en forma súbita hipertensión, proteinuria y falla renal rápidamente progresiva, que nos pudiera estar hablando de una microangiopatía trombótica, y en este caso sí pudiéramos hablar que es una manifestación más trombótica y que incluso pudiera entrar dentro de los criterios, pero no necesariamente se presenta de esta manera en el riñón. Pueden presentar lesiones crónicas que nunca nos dimos cuenta, y únicamente porque se hizo la biopsia por otra causa o se hizo la autopsia, se ha visto que sí se encuentra arteriosclerosis, hiperplasia fibrosa de la íntima, atrofia cortical focal o obliteración fibrosa de arterias y arteriolas. Y las manifestaciones dermatológicas también son de las más frecuentes no asociadas a los criterios, y la más frecuente de estas es el lívido reticularis, que se presenta en el 16 a 25%. Como lo vemos aquí, no sé si se vea bien en tu pantalla, en la mía sí se ve, que se ven como redes, o como le decimos coloquialmente a los pacientes, de que se le ven como las venas pintadas. También se puede presentar en forma súbita una gangrena digital, forma más crónica por una trombosis. También se puede presentar úlceras cutáneas, que como complicación pueden presentar infecciones, o se puede presentar una necrosis cutánea superficial. Aquí tenemos un resumen de todos los tipos de manifestaciones que puede presentar nuestra paciente. Tenemos los que son frecuentes, como son la trombocitopenia, la morbilidad del embarazo, el lívido reticular y la trombosis venosa profunda, el EBC, y la embolia pulmonar, que vemos pues, que son las manifestaciones trombóticas y no trombóticas más frecuentes. Tenemos las menos frecuentes, las inusuales y las que son de plano pues raras. Pasando a cómo vamos a hacer el diagnóstico. Ya mi paciente tiene una manifestación, ya sea de los criterios o fuera de los criterios, y yo sospecho que tiene síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. ¿Qué es lo que yo le voy a pedir? Y aquí es donde muchas veces existe la duda y se toman muchas veces estudios que no nos sirven, como veremos más adelante. Entonces hay que saber qué estudios vamos a pedir y cómo los vamos a interpretar, porque también es importante para poder dar un buen diagnóstico. ¿Cuál es la historia de estos estudios que se empezaron a hacer de anticuerpos antifosfolípidos? Pues todo empezó en 1906 con Watson, que es este señor, que detectó que en pacientes con sífilis tenían una reacción en el plasma que no tenían los pacientes con sífilis, entre comillas. Y fue hasta 1941 que veían que esta reacción plasmática era generada por reacción con la cardiolipina. De hecho, esto se descubrió en corazones de vacas, es por eso que se le conoce pues, cardiolipina, cardio de corazón, y lípida, ¿no? Y ya generando ya más avanzado, así decirlo, la prueba, al tomar la cardiolitina, la lecitina y el colesterol, estos formaron la base para hacer la prueba de BDRL, que sabemos que es una prueba no treponémica contra sífilis, y es por eso que muchas veces todavía hay médicos que siguen diciendo que el paciente que tiene SAP debe de tener un BDRL falsamente positivo. Y esto no es cierto, ya que muchas veces vamos a tener estos anticuerpos contra la cardiolipina, e incluso pacientes con anticuerpos anticardiolipina pueden no presentarlos. Y pacientes que tienen BDRL positivo, pues no necesariamente van a ser SAP, pueden tener simplemente sífilis o algunas otras causas de BDRL positivo. En cuanto a los anticuerpos antifosfolípidos, tenemos los tres de los que ya pues, comenté, aunque ahora vamos a andar más en ello. Y tenemos también un cuarto subgrupo, que son los anticuerpos no clasificatorios, anticuerpos que hasta el momento, hasta hoy, que yo sepa, 28, bueno, estoy grabando 28 de junio, pero vamos a ver la clase, me parece que el 2 de julio del 2020, no han entrado dentro de los criterios. Entonces, empezando con los anticuerpos anticardiolipina, la prueba para que sea clasificatorio tiene que hacerse por ELISA.
ya lo veíamos en las clases de tipos de pruebas, de pruebas de laboratorio, incluso por ejemplo en lupus, que los ENA se tenían que hacer en ELISA y los ANA se tenían que hacer en inmunofluorescencia indirecta, los anticardiolipinas tienen que ser en ELISA, entonces se tiene que generar un resultado normalmente cuantitativo y nos van a reportar normalmente los anticuerpos subgrupo IgG o IgM, ya que también existe el isotipo IgA, pero este no es clasificatorio. Y el isotipo IgG es el que más se asocia a trombosis que el IgM, ya que normalmente el IgG es el que va a estar más persistente y el IgM va a ser el que va a estar más relacionado a una elevación transitoria, muchas veces relacionado a otras causas, como vimos antes, fármacos, neoplasias o infecciones. Y la cardiolipina o la anticardiolipina puede tener dependencia, o sea, puede unirse, como veíamos en la fisiopatología, a la beta-2-glicoproteína 1 o puede que no. Y algo importante a considerar es que los títulos vamos a considerar los moderados a altos arriba de 40. Abajo de 40 podemos tener títulos positivos débiles, muchas veces los encontramos en nuestros pacientes o en nuestras interconsultas. Y entonces hay que recordar, o lo veremos más adelante, que únicamente títulos moderados a altos son los que se consideran significativos. En cuanto a la antibeta-2-glicoproteína, al igual que la cardiolipina, es por ELISA en fase sólida, al igual que la cardiolipina es IgG o IgM, ya que el IgA es no clasificatorio, y estos son los que más recientemente se añadieron a los criterios de clasificación en la actualización del 2006, que veremos más adelante en qué cambió, de hecho fue en esto. Y no se ha establecido realmente, de hecho en varias literaturas que consulté, se decía que la antibeta-glucoproteína 1 positiva en forma aislada, sin el anticardiolipino, sin el anticoagulante lúpico positivo, muchas veces no se relacionaba a trombosis, aunque otras literaturas sí, sí reportaban trombosis, entonces ahí es como todavía el debate, y si existe, pues todavía, si tiene anticardiolipina positiva, puede tener trombosis, si tiene trombosis, antibeta-glucoproteína en títulos moderados a altos, pues es criterio de clasificación para SAR. Y por último tenemos el anticoagulante lúpico, que es donde existe mayor controversia, mayor como confusión, muchas veces incluso con nuestros servicios interconsultantes. Este anticoagulante lúpico realmente no es que sea un solo anticoagulante, sino más bien no es un anticoagulante para empezar, más bien un protrombótico. Pero no es una sola molécula, sino que esta prueba detecta los inhibidores, que pueden ser inmunoglobulinas IgG, IgM o IgA, que interaccionan con los fosfolípidos y generan toda esta cascada que veíamos previamente, que termina en trombosis. Pero entonces, si no es anticoagulante, ¿por qué se llama anticoagulante lúpico? Porque fue descrito en 1952 en un paciente con lupus, que ese paciente con lupus en el que se describió tuvo, digamos, la suerte de que a pesar de que tenía anticoagulante lúpico, tenía tendencia a sangrar. Entonces quien lo describió dijo, es que este paciente tiene esta sustancia, bueno, tiene estos inhibidores y pues tiene mayor sangrado, entonces es un anticoagulante, vamos a llamarlo anticoagulante lúpico. Pero entonces en 1963 se dijo, no, ¿sabes qué? En realidad los que tienen estas alteraciones conocidas como anticoagulante lúpico tienen mayor riesgo de trombosis, no tienen mayor riesgo de sangrado. Entonces es donde se encontró que pues era parte de los anticuerpos antifosfolípidos. Y pues es donde hay una paradoja, una relación paradójica entre coagulante lúpico y trombosis, ya que ¿cómo lo vamos a observar en los estudios de laboratorio? Vamos a observarlo que es un paciente que tiene tiempos de coagulación alargados, pero que realmente tiene mayor propensión a trombosis, y es ahí donde hay mucho conflicto, no porque pues, la literatura no sea clara, sino porque pues muchos otros servicios que realmente ya hacen, no es su obligación saber, pero pues no lo saben, ven los tiempos de coagulación alargados, van a pasar al paciente a cirugía y dicen, no, es que pásale plasma, nitrat, le pasan plasma y pues se trombosis. Entonces, es por eso que cuando nos piden interconsultas, sobre todo en pacientes con SAF y con anticoagulante lúpico positivo, ya por los métodos que hablaremos ahorita, hay que ser muy claros que el alargamiento de los tiempos no hace mayor propensión a sangrado, por lo que no se debe de pasar
plasma si no es estrictamente necesario. Y esta sociedad es la que nos dice realmente cómo se mide el anticoagulante lúpico. Y lo que nos dice esta sociedad es que necesitan 3 pasos para decir que existe anticoagulante lúpico, que es un paciente con anticoagulante lúpico. Entonces ya desde aquí empezando, antes de explicar los 3 pasos, estudios que nos reporten un anticoagulante lúpico de un solo paso, o que nos lo reporten en ELISA, que nos lo reporten en 22. ¿Sí? ¿De 22 qué? ¿Qué método utilizaste? Hay que preguntar, ya que muchas veces si se utiliza el ELISA por alguna razón y pues nos genera esta confusión. Entonces únicamente los pasos que dice esta sociedad son los que nos ayudan a medir el anticoagulante lúpico. Los 3 principales estudios que se utilizan, que son los estudios dependientes de fosfolípidos, que es el ya ampliamente conocido y ampliamente utilizado y que genera esta confusión de la que les hablo, el tiempo parcial de tromboplastina activada, el tiempo de coagulación de colin y el tiempo de víbora de Brussels diluido. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tenemos pues un estudio, una prueba de coagulación dependiente de fosfolípidos. ¿Cómo nos va a salir esta prueba de coagulación? Nos va a salir alterada, nos va a salir alargada, nos va a salir como si el paciente tuviera propensión al sangrado. Y es ahí donde pues si el paciente tenemos sospecha de SAF, pues hay que hacer el segundo paso. Hay que agregarle al suero del paciente, que tiene este pues, alargamiento de los tiempos, en una dilución 1:1 plasma normal. ¿Por qué plasma normal? Porque plasma normal, pues si es normal, va a contener todos los factores de la coagulación que pudieran estar ausentes en en un paciente que tiene pues, una deficiencia de factores de coagulación. Entonces, hacemos nuevamente la prueba dependiente de la coagulación y si se corrigen los tiempos, quiere decir que lo que alargaba los tiempos no era un inhibidor como el anticoagulante lúpico, sino que era una deficiencia de factores de la coagulación, que al corregirlos, se corrigen los tiempos. Pero si no se corrigen, pasamos al paso 3, en donde añadimos un exceso de fosfolípidos. Y entonces aquí estos inhibidores se van a ir contra los fosfolípidos que nosotros añadimos, en lugar de irse con los fosfolípidos que utiliza la prueba, y la prueba se va a corregir. Entonces es aquí donde pues hacemos la distinción de cómo se hace el anticoagulante lúpico. Pero aquí también es donde hay mucha la confusión, incluso entre nosotros mismos, de que, ok, entonces si el primer paso es un estudio de fosfolípidos alterado, si yo tengo unos tiempos normales, no tiene anticoagulante lúpico. Sí, pero no. O sea, no lo descarta y hay que hacer pues, la prueba completa o hacer otro tipo de pruebas, sobre todo si tenemos alta sospecha clínica, pero pues sí lo hace mucho menos probable. Entonces sí podemos decir, paciente tiene monocitoconductas con trombosis y luego tiene pues sospecha de SAF, tiene anticardiolipinas negativas, anti-beta-glucoproteínas negativas, pero pues ellos dicen que tiene anticoagulante lúpico porque el que hacemos aquí nos salió en 1.21 y nos tiene tiempos normales. Ahí sí hay que hacerle pues duda, ¿no? Hay que ver pues otras causas o hay que hacer otro diagnóstico diferencial. Y por último tenemos los anticuerpos no clasificatorios. ¿Por qué son anticuerpos no clasificatorios? Porque cuando se generaron los criterios de clasificación de los que hablaremos más adelante, realmente todavía no se conocía lo suficiente de estos anticuerpos o no se veía su relación con la trombosis o con las manifestaciones de SAF, o por alguna otra causa a lo mejor no son ampliamente disponibles. Tenemos estos 5 principales que menciona pues esta literatura que consulté. El isotipo IgA de anticuerpos antifosfolípidos, que ya lo hablábamos previamente, que tenemos tanto la anticardiolipina como la antibeta-glucoproteína, que lo que nos importa o lo que es clasificatorio es el IgG o el IgM, pero supongamos que tenemos un paciente que tiene 25 años, tiene trombosis venosa profunda, tiene TED, tiene EBC, ya pues, pobrecito, ya tiene muchas trombosis y pues ya le hicimos el abordaje de trombofilias que vimos en clase previa y realmente no nos sale nada y tenemos IgG, IgM, tanto de cardiolipina como de beta-glucoproteína negativa,
podemos pedir el IgA, ya que se ha visto pues, que la positividad sí se ha relacionado con trombosis. Por otro lado, tenemos los anticuerpos antiprotrombina, los anticuerpos anti el dominio 1 de la beta-2-glicoproteína. Eso me faltó, creo que mencionarlo cuando hablé de la beta-2-glicoproteína, pero sí lo veíamos en los dibujitos, se pueden incluso regresar al dibujito. Es que la beta-2-glicoproteína tenía 5 dominios. Cada uno pues, se numeraba del 1 al 5, obviamente, y se ha visto que los anticuerpos que van directamente contra el dominio 1 de la beta-2-glicoproteína pudieran tener mayor asociación con la trombosis, ya que veíamos previamente este debate o esta controversia de si realmente los antibeta-2-glicoproteína generan esa propensión a la trombosis si son aislados, y se ha visto pues, que los que sí generan más propensión son los contra el dominio 1. También tenemos los anticuerpos antivimentina y los anticuerpos antianexina 5. Antes de pasar a los criterios de clasificación, algo pues, que yo me gustaría preguntar o que ustedes se preguntaran. Ya vimos todos los anticuerpos que normalmente nos sirven en un abordaje diagnóstico de un paciente con sospecha de SARS, tanto los clasificatorios como los no clasificatorios. Aquí en donde yo mencioné el estudio propiamente llamado anticuerpo antifosfolípido. En ningún lado. Entonces, tenemos esta prueba por alguna razón, yo no sé por qué, pero la tenemos dentro de la cartera de laboratorio. Si yo le pongo un paciente, y por eso es importante que lo conozcamos, que hay que especificar qué anticuerpos son los que estoy pidiendo, ya que si en una solicitud yo pongo anticuerpos antifosfolípidos, me van a reportar como tal anticuerpos antifosfolípidos, y realmente eso pues no me dice nada, porque ni son clasificatorios ni son de los no clasificatorios. Entonces no hay que pedirlo, hay que evitar que otros servicios los pidan, no sirven. Y pues ya ahora sí, pasando a los criterios de clasificación, tenemos dos sets de criterios: los criterios de Sapporo, que se desarrollaron en 1998, y los criterios de Sydney, que pues, son una modificación de los de Sapporo, agregándole algunas cosas que ahorita veremos. Empezando con los criterios clínicos, realmente los criterios clínicos entre los Sapporo y los Sydney no tienen ningún cambio, son exactamente los mismos. Y pues en los criterios clínicos tenemos las manifestaciones clínicas de las que ya hablé previamente, las trombosis y la morbilidad en el embarazo. Entonces, en cuanto a la trombosis, tiene que ser venosa, arterial o de vasos pequeños. Sin embargo, no se toma en cuenta la trombosis superficial, como vemos aquí. Debe confirmarse que existe una trombosis, ya sea por un estudio de imagen, un ultrasonido Doppler, o un estudio histopatológico en donde tenemos una biopsia renal y ya vemos que hay trombosis o microangiopatía trombótica. Y en caso de histopatología no debe tener evidencia que haya inflamación significativa en la pared del vaso, ya que aquí ya hablaríamos más de una trombosis por vasculitis y no necesariamente por el SAC. Y pues ahí habría esa disyuntiva de que pues no es realmente secundario a los anticuerpos antifosfolípidos y por lo tanto no es un criterio clasificatorio. Y en cuanto a la morbilidad del embarazo, como veíamos previamente, con una sola muerte que tenga posterior a las 10 semanas de la gestación ya se toma como criterio, o que tenga uno o más nacimientos prematuros o antes de las semanas de 34 semanas de la gestación, por eclampsia, por preeclampsia o por datos de insuficiencia placentaria, como veremos en clases próximas de la fisiopatología del SAP obstétrico. Es por eso que se toma este criterio. O si puede ser menos de las 10 semanas, pero que sean 3 o más abortos espontáneos. Ya recientemente las literaturas también nos dicen que hay pacientes que pudieran tener abortos que no sean necesariamente consecutivos y que pudieran tener ciertas manifestaciones de SAF, y es por eso que ya se empieza a abogar a que se tomen en cuenta que no sean necesariamente consecutivos, pero hasta el momento, hasta los criterios de Sydney 2006, tienen que ser 3 o más y que tienen que ser consecutivos. Y finalmente los criterios de laboratorio, donde hay cambios entre los de Sapporo y los de Sydney. Hay dos cambios principales. El primero es que se agrega los anticuerpos anti-beta-2-glucoproteína IgG e IgM que no se tomaban en cuenta en los criterios de Sapporo por esta controversia o esta duda de si realmente generaban mayor trombosis.
ya pues se ha visto que sí hay ciertos fenotipos que tengan mayor trombosis o ciertos pacientes con estos anticuerpos que tengan mayor trombosis, y es por eso en que se toma en cuenta. Y el segundo cambio es en el tiempo en que se tiene que dejar pasar entre una prueba y otra. Los dos sets de criterios nos dicen que tienen que ser mínimo 2 pruebas en tiempos separados para poder tomarlo como criterio. Pero lo que cambia de Sydney a Sapporo es que en Sapporo eran 6 semanas, en Sydney son 12 semanas. ¿Por qué es esto? Porque se ha visto que este tiempo es el que normalmente los pacientes que tenían esta elevación transitoria ya se les resolvió su infección, o ya dejaron de tomar el fármaco que les estaba subiendo y los anticuerpos antifosfolípidos, o ya se diagnosticaron con neoplasia, que es un factor de riesgo de trombosis, y por lo tanto no necesariamente tienen SAP, y por lo tanto ya nos pueden generar este diagnóstico. Es por eso que es muy importante hacer esta distinción de estas 12 semanas para poder excluir estos pacientes que tienen elevaciones transitorias. Otra de las pruebas que podemos utilizar para el diagnóstico, pero más que nada para el diagnóstico de las manifestaciones, ya que nuestros criterios nos solicitan que se confirme la trombosis por un estudio de imagen o de histopatología, pues es las pruebas de imagen, que es requerida para la confirmación de trombosis, y las vamos a solicitar únicamente según la sospecha diagnóstica. Si el paciente tuvo trombosis venosa profunda, datos clínicos de trombosis venosa profunda, un ultrasonido Doppler. De nada me sirve pedir una resonancia de cráneo que me muestre lesiones hiperintensas, pues cuando el paciente lo que tiene es una trombosis venosa profunda. Entonces, únicamente hay que solicitarlos según la sospecha clínica. Y lo que les mencionaba previamente, las hiperintensidades de sustancia blanca no siempre van a correlacionar ni con el que haya una trombosis ni con la clínica que tenga el paciente. Y en la anatomía patológica, pues como es un síndrome que genera trombosis o protrombótico, pues lo que vamos a encontrar es en los diferentes órganos que nosotros biopsemos, pues una oclusión trombótica de los vasos, como vemos aquí, aquí y aquí. Ya pasando, y para finalizar, en cuanto al tratamiento, tenemos que primero dividir a los pacientes para saber cómo los vamos a tratar, si es un paciente con alto riesgo de trombosis o con bajo riesgo de trombosis, incluso cuando es asintomático o no ha tenido trombosis. El paciente con alto riesgo de trombosis es el paciente que tiene anticoagulante lúpico positivo persistente, con esos espacios de 12 semanas. Y obviamente medido por el método que ya les decía previamente. El segundo es la doble positividad de cualquier combinación. Si tiene anticoagulante lúpico, de hecho, si tiene anticoagulante lúpico aislado es de alto riesgo. Si tiene anticoagulante lúpico con anticardiolipina es de alto riesgo. Si tiene anticardiolipina con antibeta 2 es de alto riesgo. Si tiene antibeta 2 con anticoagulante lúpico es de alto riesgo. Y por último, pues obviamente, el triple play, como le llamamos, o la triple positividad de los 3 anticuerpos es de alto riesgo. Y la presencia persistente de títulos altos de antifosfolípidos. Y el bajo riesgo, pues es lo que no cumple para alto riesgo. El tener títulos bajos o medios y que sean aislados anticardiolipina o antibeta 2 glucoproteína. Pasando a esto, pues, ¿cómo vamos a dividir a nuestro tratamiento? Tenemos pues a dos tipos de pacientes. Los que nunca han tenido una trombosis, pero sí tienen antifosfolípidos, y no necesariamente por eso, pues no cumplen criterios, pues no tienen el criterio clínico, y a ellos les daríamos lo que es profilaxis primaria, o los pacientes que ya han tenido trombosis, y a ellos se les daría profilaxis secundaria. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento para todo esto? Y que vamos a ver y que luego vamos a revisar en las guías de tratamiento. La aspirina dosis baja, que la vamos a abreviar como LDA por sus siglas en inglés, Low Dose Aspirin, la hidroxicloroquina o los antimaláricos, la warfarina, y por último los anticoagulantes orales directos, que pues sería el rivaroxaban, el apixaban, etcétera, etcétera. Empezando con la profilaxis primaria y empezando con el primer tratamiento que mencioné, la aspirina dosis baja. ¿Se da o no se da? ¿Qué nos dice la literatura? Tenemos este estudio, que fue el estudio APLAZA, donde es un estudio controlado, aleatorizado con placebo de 98 pacientes en profilaxis primaria. A 48 se le dio aspirina y a 50 placebo. El estudio, además se corrió un estudio paralelo
observacional no aleatorizado de 74 pacientes con antifosfolípidos, pero que no tenían trombosis previa, 61 con aspirina y 13 con placebo. El desenlace primario era cuántos habían generado una trombosis aguda y el desenlace secundario cuántos habían generado un ataque isquémico transitorio. Y vemos que entre los dos grupos, los desenlaces realmente parecería que incluso la aspirina generaba mayor riesgo, ya que era una incidencia más alta que el placebo, que de hecho no tuvo ninguna en el caso del desenlace primario. Tenemos este otro estudio, que es un metaanálisis de 11 estudios, incluyendo el estudio Plaza, que les acabo de presentar, que compara la aspirina dosis baja contra el placebo en pacientes que no han tenido trombosis, pero que sí tienen antifosfolípidos positivos. Y vemos que al menos en este metaanálisis sí se observa una diferencia significativa entre el uso de la aspirina contra el no uso de la aspirina, por lo que en este metaanálisis se concluye que la aspirina sí podría servir en profilaxis primaria. Pasando a la profilaxis secundaria, realmente, pues si ya tuvo la trombosis, la mayoría de los PS sí se recomienda su uso, sobre todo en eventos arteriales, como veremos más adelante. Tenemos este estudio observacional que comparó aspirina a dosis baja con la warfarina, y se vio que la tasa de eventos fue similar entre los antifosfolípidos positivos y antifosfolípidos negativos, y la warfarina no fue superior a la aspirina en la trombosis asociada a antifosfolípidos. Entonces, en profilaxis secundaria, incluso como veremos adelante, en ciertos escenarios clínicos, a veces se podría recomendar que la aspirina se dé sola, aunque muchas veces no nos arriesgamos, no le queremos jugar al valiente. Tenemos este otro estudio, que es un estudio controlado aleatorizado de aspirina contra aspirina más anticoagulación, y aquí se vio que usar solo aspirina presentaba mayor anticoagulación, mayores eventos que la aspirina con la anticoagulación, y es por eso que no hay que jugar al valiente, y que las mayores veces en profilaxis secundaria podemos utilizar la aspirina, sobre todo en eventos arteriales, pero no como monoterapia. Pasando a los antimaláricos, realmente aquí es algo de bastante controversia, y que pues, luego lo decimos y que genera que se peleen y que digan, no, es que la cloroquina se tiene que utilizar porque se tiene que utilizar. Realmente no hay tanta evidencia de su utilidad en profilaxis primaria. O sea, pacientes que tienen únicamente antifosfolípidos, que no han tenido trombosis previa, tenemos este estudio de Pengo et al. En 18 pacientes, únicamente 2 desarrollaron trombosis, realmente no hay mucho que sacar de eso. En Arnaut et al., en un subanálisis de un metaanálisis sobre la eficacia de la aspirina dosis bajas, no encontró que la hidroxicloroquina tuviera un efecto benéfico independiente. Y por último, Erkan de et al. realizó un estudio controlado y aleatorizado con placebo en 20 pacientes, también realmente la muestra es muy pequeña, y ningún paciente, ni placebo ni hidroxicloroquina, desarrolló trombosis. Entonces no hay cosas que comparar en este estudio, y es por eso en que el uso de la hidroxicloroquina para profilaxis primaria a pacientes con antifosfolípidos positivos que no han tenido trombosis es empírico. Resalto nuevamente esto porque pues, luego me van a decir que soy el enemigo de la hidroxicloroquina en TAP, como diría por ahí Gatell para los cubrebocas. Y no digo que no se deba utilizar, solo digo que no hay evidencia que lo sustente, y si queremos hacer una medicina basada en evidencia, pues realmente no habría por qué utilizarlo. Y esto obviamente es completamente independiente de pacientes con SAF secundario a lupus. Obviamente en un paciente con SAF secundario con lupus, el lupus, como ya los decíamos en clase previa, requiere hidroxicloroquina sí o sí. Luego tenemos la warfarina. Solo hay un estudio que evaluó la warfarina en profilaxis primaria, el estudio Aliguapas, que es un estudio aleatorizado abierto que comparó la aspirina contra aspirina más warfarina en pacientes que no habían tenido trombosis, y no hubo realmente una diferencia en la incidencia de trombosis
pero sí hubo una mayor incidencia de sangrado en los pacientes que, además de la aspirina, como profilaxis primaria, que ya habíamos previamente, que cierta evidencia avala su uso, el añadirle warfarina no mejora su efectividad, pero sí aumenta su riesgo de efectos adversos. Warfarina en prevención secundaria, aquí ni siquiera pues vamos a discutir su efectividad. Sabemos que si tiene trombosis tiene que tener anticoagulación. La pregunta aquí es, ¿qué tan anticoagulado tengo que tener a mi paciente? Entonces tenemos este estudio observacional en donde pues tomó pacientes que tenían pues SAP o diferentes causas de trombosis, de hecho, no necesariamente SAP, los de SAP son estos, y pues les dio diferentes dosis de warfarina con diferentes metas de INR, y los desenlaces que tomó en cuenta fue los sangrados, tanto menores como mayores, y la retrombosis. Entonces, lo que querían aquí o lo que queremos es tener un balance, no tener mayor riesgo de trombosis, pero tampoco tener mayor riesgo de sangrado. Y entonces, como vemos aquí, el que cumplía mejor esto es el INR de 2 a 3, ya que únicamente 10.9 de cada 100 pacientes por año presentaba sangrado menor y 0.57 sangrado mayor, y 4.04 presentaba un riesgo de recurrencia. Al contrario de, por ejemplo, si decimos, no, es que yo quiero que tenga menos sangrado, pues le voy a dar un INR menor, le voy a dar menos de 2, pues el riesgo de trombosis mayor, y incluso el riesgo de sangrado por alguna razón también fue mayor. Entonces no se recomienda dar menos de eso, y dar más de eso pues la tasa de retrombosis de hecho también fue mayor. Aquí está un poco pues, dudoso, pero pues obviamente el sangrado también fue mayor. Y por último tenemos los anticoagulantes orales, el más ampliamente estudiado, que ya pues, hay mucha literatura sobre eso, sobre si se debe usar o no, ya veremos ahorita, es el rivaroxaban, aunque también estudios recientes hay sobre apixaban. El primer estudio que quiso, pues es que es un fármaco nuevo, es un fármaco pues, que es oral, a diferencia de la enoxaparina que es inyectada, o es un fármaco pues, que obviamente va a ser más caro y pues me va a generar mayores ganancias, pues hay que ver si se puede utilizar. Y tuvo el estudio RAPS, que fue un estudio aleatorizado controlado, que su principal objetivo fue ver que el rivaroxaban no era inferior a la warfarina. Y si se demostraba eso, pues ya uno podía decir, es que si no es inferior, pues se pueden utilizar, son como iguales, ¿no? Y entonces fue rivaroxaban 20 miligramos como contra warfarina con un INR meta de 2.5. Se evaluó tanto la seguridad con efectos adversos severos o de sangrado como la disminución de potencial de trombina que es endógeno, que era un marcador que ellos medían, que indirectamente nos hablaba de qué tan anticoagulado estaba el paciente. Y ya los objetivos secundarios pues ya era lo clínico, de que si ocurría o no una trombosis. Y en este estudio de hecho no se logró demostrar la no inferioridad. Se dijo, pues es que no se presentan mayores eventos de sangrado o de trombosis en este estudio, pero realmente tampoco podemos decir que no sea inferior, y lo que dicen es, pues no le hagan feo al rivaroxaban ahorita, se requieren todavía más estudios, y siguieron pues digamos de terco, que fue el round 2 del rivaroxaban contra la warfarina, que fue el estudio TRAPS, o como a mí me gusta decirle, las crónicas de Ícaro. ¿Por qué Ícaro? Porque Ícaro fue que se puso las alas y quiso volar muy cerca del sol, lo que le derritió el pegamento que unía sus alas, y pues se cayó y se murió. Entonces aquí estos investigadores que querían que la warfarina, que el rivaroxaban se utilizara para SAP, pues se sintieron ya estamos volando cerca del sol, pues hay que hacer un estudio controlado y autorizado abierto, igual de no inferioridad, y hay que tomar en cuenta pacientes que tengan triple play, hay que irnos contra los que tengan el mayor riesgo. Rivaroxaban contra warfarina con triple play. Su desenlace primario fue clínico, fue la incidencia de trombosis, hemorragia mayor y muerte cardiovascular. Y pues, ¿qué vemos aquí? Es que el rivaroxaban se asoció
a una mayor incidencia de trombosis que la warfarina. O sea, no solo no protegía, sino que aparentemente generaba mayor trombosis. Y aquí vemos la incidencia acumulada de los eventos, en donde la warfarina, que ya sabemos que sirve, pues tenía cierta tasa de recurrencia que ya habíamos previamente en los otros estudios de warfarina, pero pues el rivaroxaban ni hablar. El rivaroxaban generaba mayor incidencia de trombosis. Y ya con todos estos estudios se generan las recomendaciones para el SAP. Las recomendaciones del año pasado de la EULAR pues toman en cuenta a los pacientes tanto profilaxis primaria como profilaxis secundaria, como tanto SAP obstétrico como SAP catastrófico, que no voy a abordar en este tema. En la profilaxis primaria, dividiendo a los pacientes, como les comentaba previamente, alto riesgo y bajo riesgo. Si tiene bajo riesgo, pero tiene lupus, hay que considerar que sí tiene otros factores de riesgo cardiovascular, como veíamos en los temas de lupus, que el lupus por sí solo sí nos puede dar un mayor riesgo de trombosis, por lo que sí se recomienda la aspirina a dosis baja. Aquí de hecho esta guía no menciona la cloroquina, pero aquí pues, por sentido común, en lupus se utiliza la cloroquina, y en alto riesgo sí se recomienda, aunque no tenga lupus, dar aspirina a dosis baja. Pasando a la profilaxis secundaria, divide la incidencia de trombosis en eventos venosos y eventos arteriales. En cuanto a los eventos venosos, se recomienda pues de primera línea los antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, con un INR meta de 2 a 3. Y en base al estudio que les presenté previamente, en caso de triple play, y de hecho pues, básicamente en caso de que tenga trombosis, no se recomienda y no se debería usar. De hecho es una recomendación pues, fuerte, la calidad de la evidencia también bastante moderada. No se debe utilizar rivaroxaban, y se podrían considerar otros anticoagulantes orales directos como el apixaban en pacientes que no toleran los antagonistas de la vitamina K, que tienen contraindicación o que no se logran las metas. En caso de que ya inicié mi tratamiento y el paciente, a pesar de que tiene un INR meta entre 2 y 3, sigue teniendo trombosis venosa, hay que investigar si realmente se está tomando el medicamento, si está siguiendo las recomendaciones sobre los vegetales verdes, de tomárselo a la misma hora todos los días, etcétera, etcétera. Y hay que ver realmente si el INR está en método, si únicamente a lo mejor fue un hallazgo o un laboratoriazo, como les decimos. Y en caso de que sí se vea que el paciente sí se adhiere, sí tiene INR persistentemente de 2 a 3 y aún así tiene eventos venosos, se recomienda ya sea añadir aspirina con una recomendación bastante débil, de hecho, porque sabemos que la aspirina normalmente pues es en la agregación plaquetaria, que no tiene mucho que ver en la trombosis venosa, o aumentar la meta de INR aún mayor, de 3 a 4, obviamente vigilando los datos de sangre. Y en los eventos arteriales, se recomienda que se usen los antagonistas de la vitamina K, ya sea con aspirina a dosis baja unida, pero no se recomienda, o se recomienda que se utilice esto sobre el uso de aspirina sola. Entonces, en pocos pacientes es realmente indicado el uso de aspirina sola si ya tiene SARS diagnosticado. Y la meta de INR va a variar entre 2 a 3 como en los venosos, o de 3 a 4 como en los venosos recurrentes, según el riesgo de trombosis y el riesgo de sangrado. Si es un paciente que tiene alto riesgo de trombosis y riesgo de sangrado pues no es tan importante, podríamos dar una meta de 3 a 4. Si es un paciente que tiene alto riesgo de sangrado, pues una meta de 2 a 3 pues, es la más adecuada. Y en caso de alto riesgo de sangrado, considerar INR de 2 a 3 más aspirina dosis baja, nuevamente rivaroxaban no. Y en este caso, a diferencia del venoso, en donde decía, bueno, puedes utilizar otro tipo de anticoagulantes orales directos si no tienes opciones de antagonistas de la vitamina K, en este caso no se recomienda ningún anticoagulante oral directo, porque de hecho uno de los estudios del apixaban se tuvo que cerrar antes porque también se estaba viendo que en pacientes con trombosis arteriales tenían mayor riesgo de trombosis. Y pues en caso de que ya tenemos trombosis recurrente, si no lo habíamos hecho previamente, hay que incrementar la meta de INR de 3 a 4
o si no lo habíamos hecho previamente, añadir aspirina dosis baja, o si ya nada de esto nos funcionó, podemos cambiar a heparina de bajo peso molecular como la enoxaparina. Bueno, en conclusión, el síndrome de SAP es una patología que causa trombosis en pacientes que generalmente van a ser jóvenes, por lo que sí tiene que entrar dentro del diagnóstico diferencial en el abordaje de trombofilas de estos pacientes, pero no necesariamente como el principal diagnóstico diferencial, sobre todo con los que tienen otros factores. Es importante qué anticuerpos son incluidos en los criterios de clasificación, cómo los vamos a solicitar, tal cual, cómo les vamos a escribir la solicitud y cómo los vamos a interpretar para poder clasificar adecuadamente a nuestros pacientes. Y al interpretar un estudio de SAP hay que valorar el contexto general del paciente para descartar causas de positividad de anticuerpos que no entren dentro del SAP, fármacos, neoplasias e infecciones. Y sobre todo, de hecho, ahorita ha generado cierta relevancia o hay varios reportes de casos, que todavía pues, obviamente no hay tanta bibliografía al respecto, pero se ha visto que incluso el COVID nos puede generar antifosfolípidos positivos y todavía está el debate. Ya sabemos que el COVID puede generar ciertas manifestaciones trombóticas, de si esto puede tener que ver con estos antifosfolípidos o es directamente con el COVID. Y pues en cuanto al tratamiento hay que individualizarlo dependiendo del perfil de riesgo del paciente, los anticuerpos y la clínica que presenta. Y pues eso sería todo. Cualquier duda quedó a sus órdenes por cualquier medio. Y pues si quieren ver las clases antes que nadie, pues se suscriben a mi canal. Y si quieren ver otras clases, también están apareciendo en pantalla. Pues muchas gracias.